Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 3 de febrero del 2021. Ah, en todos los miércoles nos reunimos pues para hacer pequeñas reflexiones relacionadas con el Salmo 119. Salmo 119, pues un salmo que es en todo el en todo este salmo habla pues sobre la palabra de Dios, nos hace ver las bondades de la palabra de Dios y al mismo tiempo pues toca temas relacionados con por qué debemos meditar las escrituras, cuál es la importancia de hacerlo, cuáles son los beneficios que alcanzamos pues meditando las escrituras. Y a través de estas pequeñas reflexiones queremos animarte, pues, a que se haga viva esta expresión que el salmista decía, pues, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y como se hace ello, pues a través de la meditación de las escrituras, también queremos orar porque se haga viva, pues, esta expresión del salmista cuando dice, pues, inclina, Dios mío, ese pedido que hace el salmista a Dios, donde dice, inclina, Dios mío, mi corazón a tu palabra, a la obediencia de tu palabra. Queremos, pues, que se haga viva esas expresiones del salmista en la vida de cada uno de ustedes y obviamente en cada uno de nosotros también, de quien habla. Pues bien, pues vamos a seguir avanzando en estas pequeñas reflexiones que hacemos sobre este Salmo 119. Estamos avanzando pues verso a verso eh, y queremos animarte pues a que pues escuches con atención y que te invite pues a una reflexión en tu vida. Vamos a, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de conocerte más. Señor, pues nuestro clamor siempre es que podamos conocerte más, que podamos tener esa intimidad contigo. Solamente, Señor, lo podemos hacer cuando realmente pues meditamos tu palabra, cuando reflexionamos, cuando la aplicamos a nuestra vida, porque sabemos que en esa intimidad que tenemos contigo, pues leyendo tu palabra tú hablas a lo más profundo de nuestro corazón y nos invitas pues a cambios de actitud en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús oramos porque nos hables profundamente a nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, el Salmo 119, el verso 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Amén. Pues bien, vamos a ubicarnos dentro del contexto de este verso. En el estudio anterior, en el estudio, en la reflexión que hicimos la semana pasada, mencionamos que en la cuarta estrofa de este Salmo 119, pues el Salmo 119 pues está dividido en estrofas uh, eh, que son encabezadas por cada letra del abecedario hebreo, ¿no? Esta es la cuarta estrofa. En la cuarta estrofa, pues dijimos de que el salmista describe una difícil situación por la que está pasando. Y en el verso 25 describe pues su estado de ánimo y ruega a Dios que lo vivifique. Dice, vivifícame según tu palabra. De eso pues estuvimos reflexionando la semana pasada. Ahora pues en este versículo 26 nos indica dos cosas que hizo pues en ese tiempo tan difícil por el cual estuvo pasando. Y nos dice que él habló con Dios y oró, pidió pues su orientación. Habló con Dios, o sea, quiere decir que le contó todo lo que estaba pasando en su vida y le rogó orientación, o sea, pidió guía, ¿no? Para afrontar este problema o los problemas que estaba pasando el salmista. Vamos a ver, pues, en la reflexión de este versículo sobre
estas dos acciones que justo menciona, ¿no? Hablar con Dios y pedir su dirección. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo primero. El salmista pues cuenta a Dios todo lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo en ese tiempo, en ese periodo tan difícil que estaba pasando. Y el salmista dice, te he manifestado mis caminos. O sea, aquí vemos pues el grado de comunión, de confianza que tenía el salmista, ¿no? Ese grado de comunión que tenía el salmista y que gozaba con Dios. No guardó absolutamente nada de sus cosas. No se puso como quien dice, pues, introvertido con Dios, sino que él habló libremente. Él abrió su corazón y le dijo, pues, todo lo que estaba experimentando. Y esto nos invita, pues, a reflexionar a cada uno de nosotros y es un buen ejemplo para todos nosotros. Uh, Tener esa comunión, tener ese momento en que podamos abrir libremente nuestro corazón al Señor. Lamentablemente, pues, ¿qué sucede con nosotros cuando pasamos momentos difíciles en la vida? Lo que hacemos es pensarnos a meditar el problema, nos ponemos a pensar tanto nuestras dificultades que nos deprimimos, ¿verdad? Y perdemos las ganas de hablar con Dios. Y eso, mi querido hermano, es un grave error. Como siempre decimos, nos ponemos a pensar pues en las circunstancias difíciles por las que atravesamos y no nos ponemos pues a meditar, a contemplar, a buscar esa intimidad a quien es más grande que nuestros problemas. Y es que cuanto más sufrimos, más abiertos debemos ser con Dios. Todo el libro de los Salmos es un ejemplo para ello. Cuando revisamos los Salmos, esos poemas o cantos espirituales, una y otra vez el salmista cuenta a Dios todo lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está haciendo. Era como quien dice una cartasis emocional y espiritual que recibía el salmista hablando con Dios, en donde pues le expresaba lo que vivía, lo que sentía y lo que estaba haciendo. Este verbo que utiliza el salmista, te he manifestado, que en hebreo es zahar, significa pues señalar como una marca, como quien dice va llevando un registro. Por eso se usa este verbo en el sentido de enumerar, ¿no? Un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 15, en el verso 5, cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, ven, mira, mira las estrellas y cuéntalas uno a uno, ¿no? Entonces, este es el sentido del verbo, o sea, de que lleves la cuenta, hacer una lista, ¿no? Una lista de las cosas. Entonces, eso es lo que está diciendo. Te he manifestado, o sea, todo, he hecho una lista de la situación por la que estaba pasando. Este es el verbo, pues, en el cual, pues, Moisés, cuando escribe, pues, los 5 primeros libros, cuando escribe el libro de Génesis, él utiliza para describir la manera en el que el siervo de Abraham, Eliezer, ¿no? Le contó todos los detalles de su viaje cuando fue a buscar la esposa para su hijo Isaac. Y eso lo podemos ver en Génesis 24 a 66. Entonces vemos cómo el siervo Eliezer le detalla pues todas las cosas que sucedieron a Abraham, ¿no?
o Eliezer describe todas las cosas también que sucedieron cuando hablaba con los familiares, ¿no? de, mm, de Rebeca. O sea, una lista, no se perdió ningún detalle. Eso es lo que está resaltando este verbo. Al usar este verbo, entonces, el salmista está dando a entender que cuando él habló con Dios, fue exhaustivo en todo lo que le dijo. No guardó nada, abrió su corazón y le comentó a Dios cada detalle de su vida. Tremendo, ¿verdad? Ahora bien, una aplicación práctica para nosotros. Hacemos eso cuando nosotros pues estamos pasando momentos difíciles o de repente nos sentimos mal. Somos honestos con Dios, le describimos, somos abiertos en contarle la situación por la que estamos pasando. Tomamos tiempo pues para hablar con Él y describirle y detallarle todo lo que estamos pasando. Es muy importante que lo podamos hacer. Eh, pero uno dice que le tenemos que informar a Dios. No, Dios lo sabe, mi querido hermano. Pero tú al describirlo, o sea, tú mismo te estás dando cuenta de la situación en la que te encuentras. Es muy importante entonces también que lo hagamos, porque también Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro mejor amigo, Él es nuestro consejero. ¿Por qué no contarle pues todo lo que está sucediendo contigo? Debemos tener pues esa confianza con Dios, ¿no? Y que le podamos contar todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Y como dijimos, es como una catarsis que recibimos, o sea, es algo que tenemos una comunión donde vamos a entregar nuestras cargas y obviamente haciéndolo nos vamos a sentir mucho mejor. En el caso del salmista, o sea, él describe y dice que le contó todos sus caminos. O sea, es decir, no solo le estaba contando la situación por la que estaba pasando, sino también, pues, él estaba indicando lo que él estaba haciendo. Y a veces, mi querido hermano, nos cuesta, nos cuesta hacer eso cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque sabemos que no siempre estamos reaccionando bien ante las circunstancias adversas de la vida. A veces nuestra carne nos gana, ¿verdad? Y terminamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Sin embargo, pues es muy importante decirle todo a Dios, enumerando aún las cosas malas que hemos hecho, porque estamos reconociendo nuestra situación. Y eso significa pues también confesar nuestros pecados. Qué importante es entender lo que uno tiene que hacer en esos momentos que estás en intimidad con Dios. ¿Qué se requiere, pues, para hacer todo esto? ¿Qué se requiere para que podamos tener esa comunión con el Señor, para que podamos contarle todo y también las decisiones que hemos tomado? ¿Qué se requiere para hacer eso? En primer lugar, pues se requiere una tremenda honestidad y transparencia. También se requiere valentía y coraje porque tienes que reconocer lo que estás haciendo. Y es más, también se requiere tiempo, mi querido hermano, porque eso no lo podemos hacer en un par de minutos. Tenemos que tener un tiempo para reflexionar, un tiempo para meditar nuestra vida. Por eso, pues siempre le decimos en nuestra intimidad con Dios, no puede ser de un minuto, de 2 minutos, no, es un tiempo en donde tú abres tu corazón.
sacas todo lo que hay dentro de tu corazón, conversas con Él. Él es tu Padre, Él es tu consejero. Pues a Él tenemos que acudir. Hoy, en el siglo XXI, cuando la vida es tan agitada que tenemos que hacer aquí y sobre todo se demanda rápido, ¿no? Sobre todo hoy los jóvenes, todo quieren rápido, todo, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para pensar, ¿no? Eh, o en este tiempo en el que estamos viviendo la vida es tan agitada y justamente pues a veces lo que menos tenemos es tiempo. Sin embargo, mi querido hermano, es muy importante que tengamos ese tiempo con el Señor, porque eso nos va a hacer mucho bien, especialmente en esos momentos tan difíciles por los que pasamos. Separar un tiempo para estar a solas con Dios y contarle todo lo que sucede en nuestra vida. Y aún confesando nuestros pecados e imprudencias es algo que debemos practicarlo siempre. Ahora, uno se pregunta y dice, pero ¿cómo podrá reaccionar Dios cuando nosotros hablamos, cuando le expresamos, le contamos todo a Dios y también le hacemos conocer las decisiones que hemos tomado? Pues, ¿cómo reaccionará el Señor ante todo esto? Pues el salmista nos da una pauta cuando él añade y dice, y me has respondido. O sea, Dios definitivamente responde. Ahora bien, esa respuesta, ¿qué es lo que puede incluir? ¿Qué es lo que puede implicar la respuesta de Dios? En primer lugar, pues implica que Dios te escucha. Escuchó, pues, Dios todo lo que el salmista le dijo. Mi querido hermano, la diferencia entre nosotros y Dios es que Dios nunca está apurado. Por eso siempre, pues las respuestas de Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, la Biblia nos dice que debemos esperar en silencio, ¿no? Y en confianza a Dios. Dios nunca está apurado, Dios tiene paciencia y siempre tiene tiempo para escucharnos y también tiene mucha paciencia para escucharnos. Él nos ama y Él desea que cada uno de nosotros tenga una comunión íntima con Él. Es por eso que siempre lo vamos a encontrar dispuesto a escucharnos. Y eso, mi querido hermano, es algo fabuloso. Eso es algo que siempre lo tenemos que tomar en cuenta. Qué hermoso es saber eso, ¿verdad? Y nos debe pues animar a ser más abiertos con Dios, porque Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Pero Dios hizo más que simplemente escuchar. Dios respondió, dice el salmista. El salmista no detalla pues la respuesta de Dios. Sin embargo, podemos imaginar algunos elementos de esa respuesta, dada pues lo que podemos leer en las escrituras, en todas las escrituras, en las vivencias de diferentes personas que han pasado momentos difíciles y que han actuado así, y que también nos indica cómo es la naturaleza de Dios. Entonces eso nos hace inferir, nos hace pensar, nos hace imaginar pues elementos de la respuesta que el salmista recibió. En primer lugar, pues Dios lo debe haber animado, animado. ¿Y cómo? ¿Cómo lo puede animar Dios a una persona que está pasando momentos tan difíciles? Asegurándole pues que Dios tiene el conocimiento de todo lo que está pasando. Y no solo eso, sino que también le hace recordar que todo está bajo su control y que todo esto, pues la situación que uno está pasando, tiene un propósito divino, ¿no? Por algo está sucediendo en nuestra vida.
Y obviamente al saber esto, eso lo debe haber ayudado al salmista, pues a ver su sufrimiento desde la perspectiva de Dios y de la eternidad. Cambia nuestra manera de ver las cosas cuando pues comenzamos a verlo desde ese punto de vista. Sabemos que es una situación muy difícil, pero Dios tiene el control de todo ello. No se le está escapando absolutamente nada. Y que eso que te está pasando es porque hay un propósito divino para tu vida. Entonces, el modo conforme vas a enfrentar ese problema va a cambiar. ¿No? El modo en donde tu perspectiva de ver la situación pues va a cambiar y te va a ayudar, te va a animar. Además de animarlo, la respuesta de Dios habría pues incluido un elemento y ese elemento es amonestación. Dios lo debe haber también amonestado por sus errores y por sus pecados. Sabemos que Dios nos ama, pero no puede pasar por alto las cosas malas que hemos hecho. Él tiene que enseñarnos y eso incluye pues un elemento de corrección cuando estamos mal. Es igual cuando tú tienes tus hijos, los amas a tus hijos, sabes que están haciendo mal, pues tiene que haber una corrección, ¿verdad? Entonces Dios pues no solamente lo escucha la situación por la que tú estás pasando, no solo te anima, sino que también pues debe haber una corrección de parte de Dios. Seguramente pues el salmista escucharía con reverencia y atención la amonestación de Dios. Y obviamente también pues cada uno de nosotros debemos ser conscientes de eso. Y sabemos pues de que esa corrección que vamos a recibir es para nuestro bien espiritual. Finalmente, también pues Dios habría hablado al salmista una palabra de perdón. Dios ha prometido que si nosotros somos honestos, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, conforme lo dice pues en 1 de Juan 1:9. Entonces, la pregunta que debemos formularnos hoy es, ¿nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios? ¿Estamos dispuestos pues a recibir esa respuesta de parte de Dios? Queremos entender realmente lo que Dios nos quiere decir, o será que simplemente hablamos y expresamos a Dios la situación por la que pasamos con el propósito pues de que nos saque del momento en que pues estamos viviendo por el difícil momento y no pues entender las cosas que Dios quiere mostrarnos para nuestra vida. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo estamos enfrentando esos momentos difíciles? Porque si nosotros no estamos dispuestos a escuchar a Dios, entonces quizás Dios no querría hablar con nosotros. Cristo aconsejó a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Eso está en Mateo 7:6. Si Cristo dijo eso, mi querido hermano, entonces es obvio que el Padre Celestial actuará pues de la misma manera. Felizmente, el salmista tuvo un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y esto es también nuestro clamor, porque cada uno de nosotros debemos tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y por tanto pues Dios nos responde y la respuesta de Dios nos debe animar como también animó al salmista a hacer un pedido más. ¿Y cuál es ese pedido? Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. El salmista clamó
Estuvo dispuesto a escuchar la voz, la corrección de Dios, la amonestación de Dios, el perdón de Dios. Entonces, él quiere seguir mejorando su vida y por eso clama y le dice, enséñame tus estatutos. Quizás él estaba viendo los errores de sus caminos y los traspiés que tuvo. Y el salmista se humilló ante Dios y le pidió que le enseñara a vivir mejor. Adoptó pues una actitud de niño dispuesto a aprender de su padre. Y eso, mi querido hermano, es algo muy importante que debemos hacer, especialmente cuando nosotros estamos pasando por momentos de prueba. Es la humildad. La tentación en ese momento pues es la de pensar que nosotros de repente estamos bien y que todos, absolutamente todos están mal, que estamos sufriendo injustamente y por tanto, pues lo que más nos interesa es que Dios nos defienda y que nos ayude a salir del momento tan difícil que estamos pasando. Un momento de dolor, un momento de tristeza, un momento de desesperación. Queremos decirle, Dios, ayúdanos. Y no estamos dispuestos a examinarnos a nosotros mismos. Debemos, mi querido hermano, debemos aprender a ser más humildes, a ser más sencillos, ser como niños, reconociendo nuestros errores y mostrando una disposición a seguir aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que hizo David en un momento difícil de su vida. Y él clamó a Dios y que dijo, leámoslos, está en el Salmo 86, el verso 11, y dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Dios, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuánto este hombre quería agradar a Dios, cuánto amaba a Dios, cuánto tenía esa comunión con el Señor y le decía, enséñame, Jehová, no quiero otro, enséñame tu camino, yo quiero andar por ese camino y mi corazón afirma para que te tema, para que no te desafíe, para que pueda andar verdaderamente en tu camino. Si nosotros haríamos eso, no solamente aprenderíamos pues más más de los tiempos de prueba, sino que creceríamos más y maduraríamos mejor en nuestra vida cristiana. Que esto sea pues un momento de reflexión en nuestra vida. Este salmo muchas áreas de nuestra vida toca y nos muestra pues o nos va enseñando cómo tener esa comunión con Dios, cómo anhelar, cómo meditar su palabra, cómo pedirle a Dios, sobre todo en esos momentos tan difíciles. Pues bien, recordemos ello y te invito a que inclines tu corazón a la palabra de Dios, que inclines tu corazón a la obediencia de la palabra de Dios, que te puedas deleitar meditando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que debemos pues ser abiertos contigo, manifestarte, contarte todo lo que nos pasa.
Sabemos que tú tienes el control, pero expresándolo es como que nos somos liberados, te entregamos nuestras cargas. Pero no solamente tenemos que contarnos la situación que estamos pasando, sino también las decisiones que hemos tomado, las cosas que hemos hecho. O sea, en otras palabras, confesar también nuestros pecados. Y sabemos que tú nos vas a responder. Y cuando tú nos respondas, pues es porque tú escuchas el clamor de tus hijos. Y cuando tú escuchas, pues nos animas de diferente manera. Sobre todo, pues nos haces ver que la situación que los pasamos, pues hay un propósito en la vida. Y por tanto debemos ver desde la perspectiva tuya. Nos animas, obviamente también nos corriges por las malas decisiones que hemos tomado. Pero también, pues, cuando tú nos respondes, también nos perdonas por esas malas decisiones tomadas. Entonces eso nos tiene que animar a hacerte un gran pedido. Enséñanos, Señor, tus estatutos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido en esta noche. Y pues, antes de irme, te recuerdo, son 2 semanas en la cual pues estamos tocando el corazón de la iglesia para que pueda traernos sus donativos en bienes no perecibles para poder alcanzar a las zonas pues que están pasando momentos de necesidad. Y no solo ello, sino también pues vamos a sacar de estos productos que nos están llegando pues a los hermanos de la congregación, que hay muchos que también están pasando momentos muy difíciles. Dios nos da la oportunidad de poder compartir y de poder pues mostrar el amor de Dios a través pues de la provisión que pueda llegar a través de los hermanos que quizás están en una mejor situación, ¿no? O aquellos que quieren dar simplemente para poder ayudar a aquellos que también están pasando momentos difíciles. Pues los esperamos, hermanos, lo pueden hacer en el local de la IBE. Que Dios los bendiga y que sigan teniendo una semana de abundante bendición. Nos vemos.